Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Biopsicología y Espiritualidad. Hello and welcome to this new podcast of Biopsychology and Spirituality. En este podcast In this podcast, tenemos aquí la traducción de Simón Roa we have the translation of Simón Roa y unos cuestionamientos muy interesantes de Caterina García, and very interesting questions from Caterina Garcia, que hoy está bastante parlanchina, whom today has been talking a lot, lo cual es muy bueno. which is really good. Y además los aportes de José Armando Valencia. In addition to José Armando Valencia's contributions. Entonces, Katy estaba hablando ahora de las diferencias que puede entender entre las búsquedas de los psicólogos, de cómo ofrecen procesos de coaching, ciertas formas de autoconocimiento con el proceso del yoga. So just now, Kathy was talking or asking about how the processes of the different coaches and psychologists giving workshops of self-awareness and different topics relate to the process of yoga. Y me parece muy importante. And to me, it seems really important. Porque es un tema que yo siempre he planteado. Because this is a topic that I have settled always. Cuéntanos, Caterina. Let us know, Kathy. Bueno, yo mencionaba So I was mentioning que hacía como una comparación con el proceso de yoga frente a otras disciplinas u otras personas en su proceso, digamos, de conocimiento. I was comparing the process of yoga and the process of other people in, let's say, their process of self-knowledge. Otorgándome como el título de representante de los mortales, Giving myself the title of the representative of the mortals. encontraba que una persona que es un coach y está estudiando para ser mejor coaching, I found a coach that was studying to be a better coach, me contaba que había muchos psicólogos en esa formación and he was telling me that there was a lot of psychologists in that training. y llegaban como al origen de, o que el problema en nosotros, And they were getting to the thing that the problem, the origin in us, los seres humanos, the human beings, es el sufrimiento y la ignorancia. is suffering and ignorance. Y se encontraban con un debate acerca del desapego, And they would get into a debate around what detachment is, como una forma de solventar as a way to solve esa ignorancia y ese sufrimiento. that ignorance and suffering. Entonces yo encontraba como esos pinitos, So then I would find those little steps como un acercamiento al yoga. as an approach to yoga. Y también mencionaba And I would also mention que el éxito de esos cursos que sacan that the success of those courses they take out es que se enfocan solo en una cosa, is that they focus only in one thing, no en todo lo que aborda el yoga. not in everything the yoga approaches to. Y que en cierta forma And on a certain way, tienen un acompañamiento they have some accompaniment and they go along with they have accompaniment, digamos, como en el cultivo y la observación de las sensaciones y los sentimientos. like cultivating the observation of sensations and feelings. Sin embargo, en el yoga, However, in yoga, ese es un proceso personal that's a personal process de autoconocimiento, of self-knowledge, autoobservación, self-observation, en el que todo el tiempo estamos purificando nuestra mente in which we're always purifying our minds, y asimismo nuestro accionar. and in the same way our actions. Entonces llegamos a ciertas conclusiones So we got to certain conclusions desde el trabajo individual, from individual work, desde el cuestionarnos todo lo que hacemos from questioning everything we do, y desde el escoger qué nos sirve más, and from choosing what is it that is the most useful, que usualmente no ocurre en otras disciplinas, en otras formas, that usually doesn't happen in other disciplines or forms, que te dicen esta es la verdad that tell you this is the truth, y ya. and that's it. Y de esta forma obtienes estos resultados. And in this way you attain these results. Y hay que recordar que no todos obtenemos los mismos resultados de la misma manera. And then one has to remember that not everybody gets the results in the same way. Ese era como mi aporte. That was like my support. ¿Qué opinas, José, al contribution. respecto? What does Jose think about Sí, it? no, es que el coaching es prácticamente una religión. Yeah, no, well, coaching is practically a religion. Y las opiniones que yo vaya a dar las doy en el Sutra 227 y 228. The opinions I will give, I'll give them in the 28 and 27 and 28 sutras.
Bueno, yo le pedí a Caterine que planteara ese tema para un podcast directamente, I asked Katerina to settle this topic for a podcast directly porque ella tocó el tema de los psicólogos. because she brought the topic of the psychologists. Los psicólogos son absolutamente necesarios, The psychologists are absolutely necessary, pero también son muy simpáticos. but they are also very sympathetic. Es igual que los yogis. It's just like the yogis. Son muy pocos los yogis que realmente son yogis. It's just very few yogis who are truly yogis. ¿Eso quiere decir que son muy pocos los psicólogos que son psicólogos? That means that there's very few psychologists. Te lo voy a plantear de otra forma. I'll Okay. settle this differently. Son muy pocos los yogis It's very few the yogis que han podido entender that have been able to understand lo que es yoga, what yoga y han is podido tener el proceso intelectivo and have been able to have the intellectual y process para su disciplina de conciencia and for this their discipline of consciousness para asumir y además, por ejemplo, los profesores enseñar to assume and in addition for the teachers to teach lo que es yoga. what yoga is. Así mismo pasa con los psicólogos. The same thing happens with the psychologists. Realmente no la gran mayoría han entendido muy bien de qué se trata. Truly not many of them have understood what it is about. Y por lo tanto, For the matter, pues muchos de ellos, many of them, digamos que apenas están raspando Let's- el proceso. let's say that are just barely scratching on the process. Al psicoanálisis le agradecemos We thank psychoanalysis, digamos que la construcción de lo que es la psicología actual, the construction of what current psychology is. pero But, o sea, fue absolutamente impreciso it was absolutely imprecise y metió el proceso de la comprensión de la psicología humana and it put the process of the comprehension of the human psychology por unos caminos absolutamente más que imprecisos, erróneos. through unprecise and erroneous paths, imprecise paths. ¿Por qué? Why? Porque la mente humana, la conducta humana, Because the human mind, the human conduct, como objeto de la ciencia, as an object of science, no ha sido fácil abordarlo. has not been easy to approach. En cuanto a su entendimiento, su clasificación. In regards to its understanding, its classification. Por ejemplo, For example, frente al trastorno bipolar, in front of the bipolar syndrome, ahora aparece el trastorno límite de la personalidad, now we have the limit personality syndrome. y dime cuáles son los criterios o fundamentos exactos para poder distinguir algunas conductas o condiciones que son muy similares. And tell me what could be the exact criterion to distinguish one disorder from the other. Y así sucesivamente. And like that and so on. La precisión en la psicología es muy difícil. The precision in psychology is very difficult to find. Entonces la psicología ha abordado una necesidad humana, So psychology has approached a human need, la más importante, the most important one. que antes, al igual que los hospitales, los colegios y los ancianatos, pues asumía la religión católica, la iglesia católica, That before, just like it was assumed by the Catholic religion, ese tema de la mente humana the topic of the human mind también era manejado por la misma iglesia. was managed by the church itself. Y con el surgimiento de la ciencia moderna, de la revolución científica, With the scientific revolution, pues obviamente se abrió el proceso hacia un manejo de los problemas de la conducta y de la mente humana. obviously there is a process that opened up towards the management of the human behavior and human behavior and conduct. Pero durante muchos años fue simplemente un tema especulativo. But for many years, it was just speculations. Y hoy en día, con el desarrollo de las neurociencias, Nowadays, through the development of neurosciences, ya se está consolidando de alguna manera. it has been consolidated somehow. Estoy hablando al respecto de las comprensiones de los
procesos mentales. And I am talking about the comprehensions of the mental processes. No he hablado de la terapia. I haven't even spoken about therapy. Mejor no hablemos de la terapia. Let's not even talk about therapy. Yo creo que eso es más o menos, los psicólogos son como ciegos, Psychologists are kind of blind, tratando de hacerlo mejor trying to do their best dentro de un desierto inside the desert, lleno de abismos, filled with precipicios y arenas movedizas. the bees, with chasm Y arenas movedizas. and moving sand. Muy bien. Y no es culpa de ellos. And it's not them to blame for it. Es el estado de la ciencia, punto. It is simply the state of science, period. Y entonces no le podemos pedir So we cannot ask a todos los psicólogos to all que psychologists tengan la capacidad de comprender con claridad en lo que están. to have the capacity to understand clearly what they're doing. Porque en lo que están Because in what they are, no está claro. they are not clear on it. Y bueno, por eso hacen tantas cosas raras. That's why they get to do so many weird things. Que hacen coaching, They do coaching, que hacen constelaciones familiares, they do family constellations, que hacen psicología transpersonal, transpersonal psychology. se meten en yo no sé qué cuentos de registros akáshicos. They get into Akashic records things. Por lo tanto, al igual que muchos pseudo-yogis están metidos en New Age. For the matter, just like many pseudo-yogis, they are got into the New Age. Y lo que más me preocupa And what worries me the most es que los contratan en procesos muy complejos, is that they get hired to do very complex como por processes. ejemplo ahora en los procesos alrededor del proceso de paz en Colombia, Like, for example, just now in the peace treaties processes in Colombia, para que personas que han sido abusadas, and for that people that there have been abused, maltratadas, mistreated, violadas, raped, agredidas, aggressed, lastimadas, injured, pues los ponen ahí con unos psicólogos todos locos they put them with some crazy que psychologists los ponen a hacer terapia del perdón, that make them do forgiveness therapies, pensando que abrazan a sus agresores. thinking that they hug their aggressors. Es en serio, es una Really? locura. Really, that's crazy. Con una cantidad de simbologías y de rituales pendejos With so many symbologies and crazy rituals que no tienen que ver con un proceso de reeducación y de mejoría de los procesos internos, that don't have anything to do with the process of re-education of improvement of inner processes, que además no vienen de procesos que hayan sido sometidos a una comprobación científica. that in addition come from processes that have not been put up to a scientific verification. Pero ¿yo quién soy But who am I para hablar de los psicólogos? to talk about psychologists? Pues nada, simplemente un profesor de yoga Well, nothing, simply a yoga teacher que puede decir that can say que definitivamente es del yoga, that definitely from yoga, que está en las mismas. that is in the same position. No, peor. No, even worse. El yoga está peor. Yoga is even worse. Porque ni siquiera, y afortunadamente, tenemos habilitación profesional del Be- Estado. Because we don't even have, unfortunately, permission from the state. No tenemos licencias estatales. We don't have state ways. Estamos peor. We're worse. Y obvio, And obviously, peor aún porque ni siquiera estamos basados en evidencias. even worse because we're not even based on evidence. Pero bueno, But, well, yo soy un yogi I am a yogi que puedo opinar. that can give an opinion. Así como opino que el yoga está recagado, Just as my opinion is that yoga is screwed up, también puedo opinar que muchos psicólogos I can give the opinion that many psychologists están obviamente tratando de intervenir en las mismas áreas en las que interviene el yoga, are trying to intervene in the same areas as yoga intervenes into. también absolutamente perdidos. Also completely lost. ¿Por qué? Why? Porque el proceso mental es muy complejo. Because the mental process is very complex. Y entonces no vamos a negar So we're not going to deny que la psicología ha tratado de hacerlo mejor that psychology has tried to do the best a nivel colectivo. at a collective level. Y en el tema del yoga, And in the topic of yoga, pues, aunque también algunos gurús tratan de hacerlo mejor even though some gurus try to do it better, y han servido, han ayudado a mucha gente, and they have helped many people,
Esos procesos se desdibujan en las religiones, en las sectas, Those processes are lost in the religions and en sects, los procesos sectarios. in the sectarian Y processes. se desdibuja el propósito del yoga al respecto de la mente. And so the purpose of yoga around the mind is lost. Para el yoga, For yoga, para un yoga conciso, para un yoga serio, for a concise and serious yoga, para un yoga no New Age, for a non-New Age yoga, no de coaches, de sectas, not from sects, no coaches, no religiones, no religious, pues la psicología o el proceso de la psicología occidental the psychology or the Western psychology process es un paso previo para muchas personas. is a previous step for many people. Pero But obviamente es apenas un paso. obviously it is just a step. Digamos que es lo que tú planteas. Let's say it is what you just settled. La psicología solamente aborda por pedacitos la mente humana. Psychology only approaches the human mind by bits. Por eso psicólogos That's why the psychologists hacen formación aquí, formación allá. do training here over there. Y en parte tiene que ser así, And somehow it has to be like that. porque ellos tienen que respetar un principio. Because they have to respect the principle, Y es el de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. which is the one of self-determination and the free development of Y personality. yo creo que una de las problemáticas más importantes en la humanidad actual I think that one of the greatest problematics in the current humanity es el de la pedagogía, is the one of pedagogy, el de la enseñanza, the one of teaching education, el de los planes de educación. the one of education plans. ¿Cómo podemos diseñar planes de educación que respeten el libre desarrollo de la personalidad? How can we develop education plans that are going to respect the free development of Es personality? una locura lo que está pasando ahora. It's crazy what's happening right now. Y pues los psicólogos les toca también respetar ese principio. And well, psychologists also have to respect that principle. En el caso del yoga, y ahí es donde está el peligro porque puede tener la tendencia a volverse religión o secta, In the case of yoga, and that's where the danger might be, because it could become a sect or a religion, el yoga ofrece una visión muy directa y clara sobre el proceso mental. yoga offers a very direct and clear image of the mental process. Y a diferencia de los psicólogos, And as a difference from the el psychologists, yoga ya tiene cantidad yoga already has so many de herramientas tools para transformar la mente to transform the mind y desarrollar la conciencia. and develop Y además para cada temperamento. and develop consciousness in addition to each and every temperament. Y hay una cosa que está sucediendo hoy en día. And there's something that is happening nowadays. Antes Before, era el gurú it was the guru, el que le decía al discípulo, the one that would tell the disciple a partir de su temperamento, from their temperament qué sadhana o qué técnicas de meditación practicar. what sadhana or what meditation practices to do. Pero esos gurús ya prácticamente no existen hoy en día. But those gurus do not longer exist nowadays. Y entonces el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad So now, in the exercise of the free development of personality y de la libertad de conciencia, and the freedom of consciousness, cada uno de los individuos hoy en día each one of the individuals nowadays tienen el derecho, have the right, pero también el deber but also the duty, de escoger sus propias formas de sadhana. to choose their own forms of sadhana. Y eso implica And that implies que en el mercado that in the market, hay cantidad de basura there's so much trash por la cual podemos ir viajando through which we can travel through hasta que podemos en esas until between those, encontrar algo que realmente sea de valor para nosotros. we get to find something that might be truly valuable for us. Eso es el camino que yo mismo recorrí. That's the path that I traveled myself. Te cuento que soy numerólogo certificado. So I tell you, I am a certified numerologist. Sí, sí, en serio. Truly, Tengo 3 niveles de Reiki. I have 3 levels of Reiki. Es que ya ni me acuerdo de todas las idioteces que he hecho. I don't even remember all these foolish O sea, things no I've quiero done. recordarlas ahora. I don't want to remember them now. No tengo tiempo. I don't have the time. Hasta que, Until incluso, he pasado por lo maya I've even gone through the Mayan things, y eso ha sido un proceso interesante. and that has been an interesting process. No problemático, ni Non-problematic, conflictivo, nor conflictive, pero que me genera muchos cuestionamientos. but it creates a lot of questions. Lo mismo que el yoga. The same thing as yoga. Pero, But pues yo ya, para mí encontré mi camino. for me, I found my path. En ejercicio de esa libertad, el desarrollo de la personalidad. In the exercise of that
freedom of the personality. Incluso tengo gurú I even have a guru y una maestra que lo representa, and a master representing him, y esa maestra me dio una sadhana, and that master gave me a sadhana, pero también but also con la claridad with the clarity de desarrollar mi propia sadhana con esa sadhana que me dio. of developing my own sadhana with the sadhana she gave me. Creo que eso es lo que le corresponde ahora a la humanidad. I think that's what corresponds to humankind nowadays. Por eso hay tantas posibilidades y ofertas. That's why there's so many possibilities and offers. Y por for eso it. la gente va viajando. That's why people travel through them. Y por eso recomiendo que vengas a esta escuela a tomar clases So that's why I recommend you to come and take the classes here y tal vez las formaciones mismas. and maybe the trainings. Y no tienes que quedarte acá, And you don't have to stay here porque vas a ir encontrando tu propia sadhana. because you will find your own sadhana. Por eso hacemos tanto esfuerzo acá por generar pensamiento crítico, That's why we do so much effort here to do critical thinking, porque la idea no es que se queden acá, because the idea is not for people to stay here. la idea es que reciban herramientas, The idea is for people to receive tools, que reciban semillas to get seeds, para poder ir abordando y profundizar, para ir profundizando su propia sadhana, su propia práctica. to be able to deepen their own practice, their own sadhana. Por eso es lo que interpreto yo de lo que pasa con todas esas ofertas That's what I interpret that is happening from all those offers y de los muy simpáticos psicólogos. and the very sympathetic Es que psychologists. son muy simpáticos. They're very sympathetic. Yo los veo, I look at them. hay unos que se creen mucho. Some of them believe of themselves Es as too como, much. es como ver un yogi que se crea mucho. It's like looking at a yogi that believes of themselves as too much. ¿Se cree mucho de qué? They believe of themselves too much of what? Los psicólogos no saben un carajo. The psychologists don't know shit. Saben más los neurocientíficos. The neuroscientists know more. Y me voy a ganar encima y en contra de los psicólogos. I'm going to go, and psychologists are going to go against me. Pero quiero decirles que no es culpa de los psicólogos. But I want to tell you it is not their fault. Es responsabilidad de las facultades. This is the responsibility of the Las faculties, facultades de psicología. the psychology faculties. Así como todavía hay facultades de medicina Just like there's still medicine faculties que ofrecen homeopatía, that offer homeopathy, hay facultades de psicología there are psychology que faculties todavía se basan en el psicoanálisis that are still based on psychoanalysis, y otras que no quieren abordar del todo and others that don't even want to approach completely y aceptar del todo and completely accept la necesidad de las neurociencias the need of neurosciences y de abordar un proceso de investigación profundo. and to approach a deep investigation and research process. Entonces todavía andan programas obsoletos. So they sell obsolete programs. Y hay otras And there are others en las que además se permite in which it is allowed el New Age. New Age. Así de simple. That's simple. Así de simple. That's simple. Y tienen que hacerlo And they have to do it porque pues, si un profesor opina because if a teacher gives the opinion que las constelaciones familiares that the family constellations pueden ser una buena terapia, could be a good therapy, pues hombre, sería una forma de censura, por decirlo así, well, it would be kind of censoring decirle que no. to say no. Entonces ese no es el problema. So that's not really the issue. El tema, la solución no es inhibir la expresión de estupideces. So the solution is not to inhibit or suppress the expression of La gente stupidities. tiene derecho a ser tan imbécil como quiera ser, People have the right to be as stupid as they would like to, pero lo que hay que hacer but what has to be es done ofrecer entonces más información is to offer even more y information por lo tanto promover más la investigación. and so promote even more research. Pero si no tienen investigación, But if there's no research, si no tienen suficiente información, if there's no information enough, si no se hace énfasis en los programas en profundizar en información científica, if there's no emphasizing on deepening in the programs on scientific information, los psicólogos the psychologists van a seguir teniendo la tendencia are going to keep on having the tendency a asumir to assume las imbecilidades del New Age the stupidities of the New y Age por lo tanto quedan en ridículo porque quedan en ridículo. and for the matter be ridiculous because they are ridiculous. Y eso es lo que pasa con el yoga, igualito. And that's just what happens with yoga, just the same. Tenemos una cantidad de formaciones de yoga basura We have so many trash trainings of yoga, donde precisamente el problema so where precisely the problem is es que no ofrecen
mejor información. that they don't offer better information. Ese es todo el tema. That's the whole thing. Afortunadamente hoy en día Fortunately, ya nowadays, veo una presión I see pressure en una mejor información sobre anatomía towards better information on anatomy y una mejor información sobre neurociencias. and better information on Un neurosciences. proceso que en esta escuela yo vengo haciendo desde hace años, A process that I have been doing in this school for many years. porque yo he sido, digamos, me he anticipado a las épocas, Because I have anticipated myself 2 times. sea como sea. However it is. Pero esa es una de las carencias. But that's one of the lacks. ¿Ok? Muy bien. Gracias por tu planteamiento. Thank you for your settling. Permitió este podcast interesante y espero no aburridor. It allowed for this interesting and I hope not boring podcast. Y aquí invito a mis queridos psicólogos, Here I invite my dear psychologists, muy simpáticos ellos, very sympathetic, a que vengan a clases de yoga, to come to yoga classes, en esta escuela específicamente. specifically in this school. Insisto, I insist. yo no digo que es que sea la mejor escuela. I'm not saying it's the best school. Dentro del contexto de Cali yo creo que sí. Inside Cali's context, I think it is. Dentro del contexto de Colombia una de las mejores. Inside Colombia's context, one of the best. Pero si vienen acá, But if they come here, van a poder entender ciertos procesos de ciertas herramientas, they're going to be able to understand certain processes of certain a tools, recibirlos. to receive them. Y creo que eso les va a servir para comprender un poco And I think that is going to help them to understand a little bit hacia dónde debería ir la psicología en el futuro. where psychology should head in the future. Aquí están bienvenidos Here you're welcome, y podemos hacer unas conversaciones interesantes. and we can have some very interesting Bueno, conversations. nos vemos en las próximas. Okay, see you next time. Chao.